Todas las personas que respaldan y defienden la danza dentro de las congregaciones cristianas se apoyan en el libro de Salmo 149, versículo 3 y el Salmo 150, versículo 4, en donde se expresa que hay que alabar a Dios con panderos y danzas. Esta expresión del salmista David es el punto de apoyo para justificar la existencia de los grupos de danza dentro de las congregaciones cristianas, que en parte se ha vuelto un entretenimiento y han convertido en un circo de diversiones las congregaciones cristianas. Podemos observar que antes de presentar una danza, primero lo ensayan, compran vestidos costosos y hacen movimientos que atraen a cualquier persona por más espiritual que sea. Pero es necesario analizar más a fondo el origen de la danza dentro del contexto bíblico. Al escudriñar el libro de Génesis, nos damos cuenta que no encontramos en él mismo ninguna referencia que hable de la danza como una expresión de gratitud. Si escudriñamos en la época de Jacob, donde Dios le llamó Israel, no aparecen las danzas. Y si pensamos durante los 400 años de cautiverio que asumió el pueblo de Israel en Egipto, fue justo ahí donde ellos aprendieron costumbres paganas tales como la danza egipcia, la idolatría y los cultos paganos a diversos dioses. Cuando fueron liberados por el patriarca Moisés y después que cruzaron el Mar Rojo, Miriam, o también traducido como María, fue una profetisa cantora de Israel, hija de Amram y Jochebed, hermana mayor de Aarón y hermana de Moisés. Dice la Biblia que ella tomó un pandero y junto a las mujeres empezaron a danzar de regocijo. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 20. Y dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Esta es una de las primeras citas que aparecen en las Sagradas Escrituras que se relaciona con la danza, y la misma tiene un contenido de fiesta y de gozo, y no una expresión de culto a Jehová. Cuando el pueblo de Israel quedó bajo la autoridad de Aarón, hermano de Moisés, construyeron un becerro de oro y empezaron a hacer fiestas con danzas. Es justo aquí donde encontramos toda la realidad positiva y llegamos a la conclusión que los hebreos estaban poniendo en práctica el sincretismo. Significado de sincretismo: introducir a la congregación cosas que han aprendido en otro lado, fiestas paganas. Dice que estaban el pueblo de Israel estaba danzando y adorando ídolos paganos. Dice que estaban danzando y estaban adorando a un becerro, ídolo pagano, que eran costumbres egipcias. Busca en su Biblia en Éxodo 32:19 y dice, y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro de oro y se dio cuenta que estaban danzando, se ardió de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, razón por la cual Moisés se enojó y de la ira rompió las tablas de los 10 mandamientos. Tristemente descubrió que el pueblo escogido por Dios había entrado en sincretismo, había absorbido la cultura pagana de Egipto. El Antiguo Testamento hace mención de la danza con relación a algunas celebraciones relacionadas con los hechos ocurridos en torno al pueblo de Israel como expresión de gratitud y alegría. En el libro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6, encontramos que dice, y aconteció que cuando ellos volvían después que David mató al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando con danzas, con tamboriles, con alegrías y con sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres danzando, diciendo, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Estos hechos evidencian claramente que la danza era una expresión de júbilo y no era parte del culto en el tabernáculo. Hay un texto muy usado por los defensores de las danzas. En 2 Samuel capítulo 6 versículo 21 dice que David danzaba delante de Jehová, indicando
comunicando el júbilo que sentía en el culto al Señor, pero lo hacía de una forma personal en relación a una expresión de gozo y alegría entre él y Jehová. Como se dan cuenta, en este acto la danza era espiritual, era personal entre David y Jehová. No necesitaba hacer ensayos ni mucho menos comprar vestidos costosos o ensayar una presentación de show, como hoy equivocadamente lo presentan algunas congregaciones cristianas. Y en estos últimos tiempos, los líderes religiosos se han estado apartando de la verdad, entreteniendo a las personas con danzas y doctrinas de demonios, no importándole la vida espiritual de cada una de ellas. Y ya para cerrar el tema, estaremos viendo la parte negativa de la danza, donde es condenada por Dios, y eso lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 3 versículo 16 al 18, y dice: así dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, soberbias, y andan cuello erguidas, levantado el cuello con orgullo, y los ojos descompuestos, y cuando caminan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto peleará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día el Señor quitará el atavío del calzado, las redecillas y las lunetas. Salmo 106 versículo 20 dice: así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. En el Nuevo Testamento solo se menciona la danza en 2 ocasiones y no tiene nada que ver con un culto de adoración a Jehová. La primera referencia sobre la danza ocurre en Marcos capítulo 6 versículo 22, cuando la hija de Herodías entró danzando delante del rey Herodes para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y la segunda referencia la encontramos cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre, el cual celebra una fiesta, y el hijo mayor se quedó trabajando, y a lo lejos logró escuchar la sinfonía y el júbilo de las danzas, porque su padre estaba celebrando una fiesta por la llegada del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 versículo 25. Y para terminar, no hay ninguna cita que relacione la danza con el culto de la iglesia primitiva, ni aparece en las epístolas